Bueno, vamos a ver lo que son las transformaciones fundamentales de los gases ideales. Cómo es el intercambio de calor, trabajo y las variaciones de energía interna y cómo varía su entropía, principalmente en una transformación isocora. Una transformación isocora, estamos diciendo que el volumen se encuentra de manera constante. Recordar que una gráfica de una función isocora en un diagrama PT es algo así. A diferente de la transformación isobara, es un poco más horizontal esta curva. ¿Cómo varía esta curva? Ya sea si fuera de esta manera, o de esta manera, o de esta manera, dependerá del volumen. Bien. Lo que tiene que ver los parámetros de estado de un gas perfecto sobre una isocora están ligados por la siguiente relación, que es que la presión del estado 2 sobre la presión del estado 1 es igual a la temperatura del estado 2 sobre la temperatura en el estado 1. Esta sería nuestra primera relación para estos gases ideales. Esta relación lo que nos quiere decir en el sentido físico es que un aumento de la temperatura provocará un aumento significativo en la presión. Un aumento en la temperatura provocará un aumento significativo en la presión. Y esta rapidez de cambio de la presión será mayor cuanto menor sea el volumen. Es decir, para un volumen más chiquitito, mientras más aumente la temperatura, más rápido crecerá la presión, a diferencia de que sea un volumen grande. Ahí ocurrirá, será más lento el cambio de presión con respecto al cambio de temperatura. Bien, ahora pasemos a lo que es el intercambio de trabajo. Ya obtuvimos la relación de los parámetros ligados, entonces obtenemos el trabajo de expansión. El trabajo de expansión, como estamos hablando de volumen constante, ya sabemos que va a ser nulo. Recordemos que el trabajo provocado de un sistema 1, un estado inicial 1, un estado final 2, es igual a una integral del estado inicial 1 al estado final 2 de menos la presión por delta del volumen. Como decimos que el volumen es constante, esto implica que el delta de B es igual a 0. Por lo tanto, esto es 0, me queda que el intercambio de trabajo es igual a 0. Para una transformación isocora. Ahora, pasaremos a lo que es la cantidad de calor. Queda determinada por la ecuación del primer principio de la termodinámica, que dice lo siguiente. El diferencial cuasiestático del intercambio de calor es igual al diferencial de la energía interna menos el trabajo, que es P por delta de B. Como ya dijimos, es volumen constante, este término se nos anula y se nos hace 0. Lo que nos queda es que el intercambio de calor es igual al intercambio de la energía interna. Ahora, para saber la cantidad de calor, sería igual a la diferencia entre las energías internas del sistema 2 con respecto al sistema 1. Entonces, lo que quedaría de la siguiente manera. El calor del sistema 2 al sistema 1 es igual a la diferencia de la entropía del sistema 2 con respecto al sistema 1. Es decir, va a ser la energía interna 2, que en este caso va a depender del volumen, que lo mantenemos constante, y de la temperatura 2. Menos, recordemos que el delta de U va a ser la energía final menos la energía inicial. A su vez hay que expresar la ecuación fundamentales de esto. Las ecuaciones de estado de las energías internas. En este caso sería la energía interna con sus parámetros extensivos. La energía interna con sus parámetros de estado del estado final menos la energía interna con sus parámetros de estado en el estado inicial.
Para llegar a obtener esto, lo que tenemos que hacer es aplicar o ver cómo varían estos parámetros con respecto a la energía interna. Entonces tenemos que la derivada parcial de la energía interna, vamos a ver cómo cambia la energía interna respecto de la temperatura nada más, porque estamos diciendo que el volumen es constante, estamos hablando de una isocora, ¿bien? O una isométrica también se es llamada. Entonces, la variación de la energía interna respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante por un diferencial de temperatura, le aplicamos la integral ya que estamos tratando de un sistema en el cual tenemos una temperatura 1 y una temperatura 2. Esto va a ser igual al intercambio de calor del proceso 1 a 2, perdón acá. Del sistema del estado inicial 1 al estado inicial final 2. Entonces, esta integral diferencial de u respecto de t manteniendo b constante no es otra cosa que el Cb, que es el calor específico a volumen constante. Cb por, seguiría la integral, por el delta de t. Ahora Cb se mantiene constante, la sacamos fuera de la integral, me quedaría de esta manera. Y acá es una integral sencilla, por lo tanto el calor de 1 a 2 va a ser igual a Cb por el resultado de esta integral es T de T1 a T2. La resolvemos, me queda que es Cb por T2 menos T1. Esto sería el intercambio de calor producido en una transformación isocora para gases ideales. Ahora pasamos a lo que es la variación de entropía. ¿Cómo varía la entropía en el sistema? Bueno, va a ser de la siguiente manera metódico. Bien, va a ser la entropía del estado 2, que va a depender también del volumen y de la temperatura 2, porque estamos hablando del sistema del estado 2, menos la entropía inicial o en el estado 1, que va a ser el volumen, depender del volumen y de la temperatura 1. Entonces hacemos el mismo procedimiento, aplicamos cómo varía la entropía respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante, es decir, vamos a hacer la derivada parcial de la entropía respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante por un diferencial de temperatura. Esto integrando para saber el resultado entre una temperatura inicial y una temperatura 2 final. Al resolver esta integral, nosotros sabemos que la derivada de la entropía respecto a la temperatura manteniendo el volumen constante es igual al calor específico a volumen constante dividido la temperatura. Esto seguirá con la integral por el delta de t. Ahora, sabemos que el Cb es constante, por lo tanto me quedaría la siguiente integral, delta de t sobre t. Esta integral, que es del tipo 1 sobre x, es igual al logaritmo. Entonces vamos a tener que el Cb por el logaritmo natural de la temperatura entre una temperatura 1 y una temperatura 2. Resolviendo, nos queda que el Cb multiplicado por el logaritmo de una temperatura 2 menos el logaritmo de la temperatura 1 sería el resultado. Por lo tanto, podemos acomodar esto de tal manera que la variación de la entropía de los sistemas sea igual al Cb por el logaritmo de la temperatura 2 dividido la temperatura 1 por propiedad del logaritmo. Esto es lo que sería la variación de la entropía. Esto nos dice que la dependencia de la entropía con respecto a la temperatura en la isocora tiene un carácter logarítmico. Esto es lo que sería la transformación isocora.